No son todos los units. Bufete Caballá Abogados, el momento de seu espai. Daniel Castro, muy buenos días. ¿Cómo estás? Días. Bienvenido. ¿Cómo estás? No, nada, preparándome. Yo estoy más allí que aquí, pero bueno, ya va a ver. No, ya te he visto que hoy no vienes trabajador. ¿Cómo? Que hoy no vienes. Es rápido. Venga. Jorge Costa, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por una semana más desde Bufete Capellà Abogados venirnos a asesorar y a darnos información, sobre todo con cosas que atañen a la ciudadanía y que preocupan muchísimas veces. Hoy vamos a hablar de dos temas, com diríem, cabdals, que en estos momentos preocupan mucho, ocupas por una parte, pero vamos a empezar por la actualidad de manera también breve, porque aprovechando que está Daniel Castro, especialista en derecho penal, en el que se dice, lo he dicho bien, Sí, ¿no? correcto. El derecho penal, qué mejor que tener la opinión de un experto como es tu caso. Pena permanente, pena de prisión permanente revisable. Ahora mismo se está debatiendo. Se están votando las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Ciudadanos para que no sea derogada esta ley. Hemos recibido una nota de prensa donde 106 magistrados creen que el Constitucional debe de votar en contra de esta ley. Primero de todo, vamos por partes. Esta ley no significa, creo haber entendido, que sea prisión permanente y punto. Claro, la prisión permanente revisable, la gente lo asimila a la cadena... Cerrada de por vida. Claro, lo asimila a la cadena perpetua. No es una cadena perpetua. No lo es. Lo que sí que es verdad que la prisión permanente revisable va en contra de unos principios de seguridad jurídica, es decir, de saber un poco a lo que te atienes cuando cometes un hecho delictivo. Es decir, llega un momento que la necesidad de saber que una conducta tiene una respuesta jurídica, lógicamente el ciudadano debe saber a qué se enfrenta. Claro, la prisión permanente revisable supone un X, una variable desconocida del número de años en los que efectivamente vas a acabar recuperando tu libertad. Es decir, sí que es verdad que es para contadísimos delitos, sobre todo... 8 ahora mismo, claro, que se quieren ampliar. Es para delitos de asesinato en principio múltiple, lo digo porque se decía si en el caso, por ejemplo, de este niño, el caso desgraciado de Gabriel, si sería aplicable o no. Bueno, en principio puede ser aplicable si se unen al delito de asesinato más delitos, pero en principio como delito único parece que no. Parece que no, desde mi punto de vista creo que es difícil. El 140 del Código Penal precisamente habla de esto y se expresa o se regula dentro de los asesinatos de más de dos personas, de dos o más. Por lo tanto, cuando hablamos de un asesinato simple, es decir, un único fallecido, en principio es difícil que pueda aplicarse. Ahora, se puede aplicar si va en conjunción de otros delitos. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, del típico delito en el que hay un secuestro, una agresión sexual y acaban además matando a la persona en cuestión. Entonces, claro, ahí se junta todo un cúmulo de delitos y entonces las penas superan los 20-25 años de cárcel. Claro, cuando ya superamos esas franjas de años de cárcel, ahí es donde entra en juego la prisión permanente revisable, en este tipo de supuestos. O, por ejemplo, recordemos el gallego que descuartizó, creo que a sus dos hijas, con una radial. Claro, ¿por qué se le aplicó? Es el único caso que se ha aplicado. Porque eran dos. ¿En serio? Claro, entonces ahí tenemos el juego de que, claro, cuando hay dos asesinatos, además en ese caso con el agravante de ser el padre, pues ahí entramos en el supuesto de que, claro, 25 años por 2 son 50, ahí se tiene que jugar, claro, en España el máximo cumplimiento de penas ronda los 20 años, por lo tanto, oiga, ¿qué hacemos con una persona que le han condenado, por ejemplo, en un caso de terrorismo, a 500 años de cárcel? Que lo hemos visto muchas veces en la televisión. Claro, el ciudadano pensará, qué tontería esto de... Han condenado a fulanito como componente de un grupo terrorista a 2.600 años de cárcel, dicen. ¿Y esto cómo se cumple? Claro, al final dicen, oiga, llega un momento que da igual que maten a uno o que maten a 100. Bueno, la prisión permanente revisable nace un poquito para dar respuesta, de un lado, a este clamor popular de decir, bueno, es que llega un momento que da igual matar a uno que a 21. Entonces, ¿en qué se convierte? Hombre, se convierte en que obliga
al cumplimiento efectivo de las penas. Por una parte, lo que hace es endurecer la manera de acceder a lo que son terceros grados, la manera de acceder a libertades condicionales, etcétera, etcétera. Con lo cual, endurece muchísimo eso, por una parte, y por otra parte, oiga, cuando usted haya cumplido la pena máxima que permite el Código, no se le dará la libertad porque a usted le quedarían todavía 450 años por cumplir, con lo cual no va a tener la libertad, digamos así, completa. Usted va a tener una especie de suspensión, con lo cual se le va a revisar la condena cada 2 años. Me lo estudiaré, Claro, se le van a poner unas condicionantes, con lo cual si usted es como una especie de, sí, libertad condicional después de haber cumplido el máximo de cumplimiento que permite el Código. Con lo cual, usted no cumple el máximo que dice el Código y hemos terminado. No. Como a usted le tocaría cumplir 500 años, pues una vez cumplido el máximo legal, usted va a tener un control. Eso no tiene nada que ver con lo que se llaman libertades vigiladas que ha impuesto el Código Penal nuevo. Eso no tiene nada que ver para delitos sexuales, para otros delitos. No, es un control Es un control. Entonces, la prisión permanente revisable lo que hace es un poquito, oye, en delitos múltiples, sobre todo delitos de terrorismo, oye, ¿vas a cumplir el máximo? Sí, con un endurecimiento para acceder a esos beneficios penitenciarios, y después, para acceder a la libertad, vamos a ver un informe favorable de instituciones penitenciarias, vamos a ver efectivamente que tú has dejado, por ejemplo, de pertenecer a este tipo de organización, y además vamos a llevarte un control con suspensiones cada 2 años, controles cada 2 años, etcétera. Claro, cuando esto lo trasladamos al caso de desgraciado de niños muertos por familiares, claro, encaja mal en el caso de este niño de Gabriel, encaja mal. Ojo, pero en otros no. Es que me han hecho una acotación por internet. No, evidentemente tienes razón tú, está en el supuesto de que tiene que ser por asesinato múltiple, pero también podría ser aplicable, y esto me estaba recordando anoche que estaba viendo un programa especial que estaban haciendo, no quiero decir el canal porque no me quiero equivocar, donde sí se le podía aplicar a esta mujer la prisión permanente, porque en los supuestos, lo he querido verificar, no solo fiarme del WhatsApp, dice cuando la víctima también sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable. Por eso ayer por la noche decían que por esta regla de 3 podría, si quisieran, aplicarle la pena máxima de este país, que en este caso es la permanente. Luego está, cuando sea su subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, asesinatos múltiples en los cometidos por miembros de una organización criminal, delitos contra la corona, delitos contra el derecho de gentes, delitos de genocidio, etcétera, etcétera. Yo, estoy de acuerdo en todo menos en lo primero. En lo primero sí que creo que precisamente ahí se confunde, o creo que se confunde, lo que es la prisión permanente revisable con lo que es la pena máxima que permite el Código por un delito en el cual hay la muerte de una persona. Es decir, ahí hablaríamos de asesinato, lógicamente, sí, y no de homicidio. Sí, también te lo voy a decir. Y nos podríamos ir a la pena máxima precisamente porque entra dentro de uno de los 3 supuestos. Exacto. Que prevé el asesinato. Entonces, para que le pongan a alguien una pena de 25 años, correcto, uno de los supuestos sería ese. Pero no el de la prisión permanente revisable. Sería el supuesto del asesinato y punto. Yo creo que siempre me ha gustado poder hacer, nunca había tenido la oportunidad de hacerla. De hecho, a veces lo veo injusto y todo. ¿Qué es un asesinato y qué es un homicidio? Si los dos los mata una persona. Bueno, la diferencia está... Claro, lo veo más grave asesinato, por lo que veo. Pero el asesinato es un homicidio cualificado, es un homicidio... ¿Cristiano? Es un homicidio con unas circunstancias especiales. Es decir, no toda muerte es una muerte de un asesino, es decir, es un homicida. Y tú ahora verás, si tú estás en una discoteca, estás en una discoteca, hay una discusión... tú ahora y yo discutimos aquí y yo te mato. ¿Qué he hecho? Claro, esto es un homicidio. Es un homicidio, ¿por qué? Porque no hay precio, recompensa o promesa, es decir, tú no serías un sicario pagado por nadie para matarme a mí. Vale, entonces Jorge conmigo se connive en que yo te mate. Entonces sería un asesinato. Quiero decir, son unas circunstancias especiales que son las que dice el Código, ojo, y que han ido cambiando. Y entonces tienes razón tú, esta mujer no puede ser una asesina, porque no ha habido... Bueno, aquí sí es una asesina, sí sería una asesina porque concurre una circunstancia especial, que es que el menor es un menor a cargo de y menor, menor de 16 años. Entonces, un homicidio es una muerte en principio en la que no esté una de las circunstancias que el Código Penal dice que en esos casos de muerte será asesinato y no homicidio. Entonces la pena no llegará hasta los 15, llegará hasta los 25. Y uno de los casos es
precisamente matar a alguien que está a tu cargo y que es menor de 16 años. En este caso sería un asesinato, pero porque lo dice el código. Ojo, en su época se decía que la premeditación, es decir, el preparar la muerte de alguien, era constitutivo de asesinato. Eso ha desaparecido. Se ha dicho que, bueno, que el que quiere matar a otro tiene todo el derecho del mundo a planearlo. Poco más o menos. Claro, es decir, oiga, pues planee usted lo que quiera y lo haga lo mejor que... O me solo faltaría. Ya que lo vas a hacer, hazlo y que intentes que no te pillen. Es decir, entonces se ha venido a reconocer esta especie de derecho del delincuente a prepararse las cosas para que no le pillen. Claro, porque han quitado la premeditación. Vivimos en un país de locos. Sí, pero bueno... Esto es un poco como cuando se dice, oye, es que si esconde el cadáver, no esconde el cadáver, oye, es que mira lo que ha hecho, todo lo que haga después de la muerte... Ya está mal hecho. No importa, porque no importa prácticamente nada desde el punto de vista jurídico. Porque ya es muerto. Porque claro, el muerto es muerto. Es que parece que es muy grave si después ha ido o no ha ido. Bueno, por supuesto que lo que es muy grave desde el punto de vista social, moral, ético, es una vergüenza. Es decir, una vergüenza que esta señora pues haya ido a todo tipo de eventos, haya ido a concentraciones, le hayan dado el condol, como decimos aquí. Sí. Oye, hombre, tú dices, oye, y tiene toda esa cara del mundo de hacerlo. Sí, ya, pero eso no supone más pena. Jurídicamente eso es muy antimoral y antiético. Pero no a la hora de juzgarla, claro, no dirán, fuiste una psicópata, ¿no? Claro, dirán. porque el delincuente, por desgracia, tiene que intentar que no le cojan. Y una manera que no le cojan, en el caso de esta señora, es simular que es una persona afectada y dolida, pero y bueno. como profesional, y sobre todo especializado en este ámbito, personalmente, ¿sí? ¿Quitarías esta pena permanente revisable? Yo en principio la quitaría. La quitaría por una cuestión que no tiene nada que ver con si merecen o no merecen estas personas para mí más pena. Yo creo que si por mí fuera merecerían 500 años. Es decir, lógicamente yo estoy a favor y doy todo mi apoyo y soporte moral y personal a la familia de Gabriel, pero tengo que decir que por supuesto que yo estaría con ellos en que se subiera la pena del asesinato a menores de 25 a 50 años. Y me parecería bien, porque una persona que tenga 20 años y cometa un asesinato, bueno, cumple 20 o 25 y sale con 50 y aún le queda vida. Y en cambio ese niño la vida la ha perdido. Se la han quitado. Entonces, bueno, 25 años para estos padres y para cualquiera que pierda un hijo en estas circunstancias siempre le parecerá poco. Con lo cual, yo apoyo que sea más pena. Pero lo que no apoyo en este caso es que no sepamos cuándo acaba una condena. Es decir, aunque sea mucha o poca, pero claro, que no mucha o poca tú tienes que saber que es un asesinato. Son no 25 y lo queremos cambiar y queremos decir ahora que son 40 años de cárcel. Yo en eso estaría de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en no saber cuándo empieza ni cuándo acaba tu pena. Yo creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es subir la pena, que estaría conforme en delitos cuando hay un menor, y otra cosa es que la prisión permanente revisable sea la solución. Creo que no es la solución, porque creo que choca con algunos principios del derecho general, en los que una persona tiene que saber las consecuencias legales cuando comete una fechoría. Pero insisto, creo que pocos años le caerán, le caiga lo que les caigan a esta señora, ¿eh? O sea que personalmente, insisto, estoy en contra de la prisión permanente revisable, pero entiendo que hayan miles de personas que con este tipo de sucesos pidan más. Lo que pasa es que al final, una persona que no se siente atemorizada a la hora de matar a un niño porque le pidan 25 años, creo que... O el chico que el otro día mandó esa carta diciendo, va, tranquila mamá, que en 15 años salgo. Con 5 años. Claro, pero bueno, por eso te digo que es verdad que... Pues yo estoy contigo con el... Para algunos 25 años a lo mejor no les intimida, pero creo que el que no se siente intimidado por 25 años tampoco se sentirá intimidado por 30. Ni por 35. Es decir, yo creo que cuando ya hablamos de penas tan altas, yo creo que el delincuente en el fondo no se plantea que le cojan. De perdidos al río. Claro, se plantea, bueno, mira, yo lo voy a hacer por lo que sea, en este caso pues por celos, porque quería volver a Santo Domingo, por lo que fuera, pero sí que es verdad que creo que cuando ya hablamos de penas de 20, 25 años, esa pena en sí misma es suficientemente intimidadora para cualquiera. Si lo vas a hacer, pese a que te caigan 25 años... porque te quedan 35 lo vas a hacer igual. Con lo cual yo no creo que la solución tampoco esté en subir la pena.
Pero bueno, si hay que adoptar una solución, será subir la pena y no la prisión permanente revisable, en mi opinión. Veremos a ver qué acontece esos días, qué están diciendo también los políticos sobre este tema. Yo me quedo con una cosa, los padres nos han demostrado a todos una entereza, una lección de moral increíble, la madre. El padre ahora mismo estaba leyendo un titular que publica en El Mundo, dice el padre Gabriel sobre la muerte de su hijo, dice... Es que hay que tener la cabeza a puesto, ¿eh? Dice, ¿quién sabe si me salvó la vida? Sí, yo también lo he leído. Muy fuerte. En fin, chicos, otra cosa que m'interessa molt, bé, recordeu que això és un espai que molt bé de la mà de bufete de abogados, bufete capellà abogados, ja sabeu que el podeu trobar en el carrer Francisco Robert número 1, baixos, dreta, el més fàcil d'entrar a la seva plana web, www.bufetcapellà.com i el seu telèfon 971 20 60 50. Un tema que interessa molt a la ciutadania. Ocupes. Definim primer de tot ocupes, Jorge. Bueno, los ocupas... Porque así... Estaba yo escuchando a Daniel. No, los ocupas son pues, estos grupos de personas que pueden estar organizados o no, pues que entran en inmuebles ajenos que no les pertenecen y hacen de ellos su vivienda habitual o aparentemente su vivienda habitual. Esto se puede hacer por vía de grupos organizados, como decía, o gente simplemente que no tiene dónde vivir y que se meten en una casa que ven desocupada y habitan en ella. Hay mucha leyenda urbana, hay mucha realidad en todo esto, y yo te quiero preguntar sobre este tema. Un dueño de un inmueble, primera cuestión, ¿puede sacar afuera por sus propios medios al ocupa? Por sus propios medios te refieres a, de hecho, cogerle y echarle. Echarle. Es que se dice que luego ellos te pueden denunciar y te poden fer coses. Puedes hacerlo, pero... Pero, eso, aquí voy yo. Exacto, las consecuencias pueden ser graves. Estamos en un ámbito, ahora comentará Daniel, que es también penal, en el sentido que si este ocupa ha constituido esta casa que ocupa, aunque no sea suya, como su vivienda, como su morada, el hecho que tú entres, aunque sea de tu propiedad, en la casa para echarle, pues puede implicar una multiplicidad de delitos, desde coacciones hasta... Un momento, si lo he entendido bien. Si este ocupa, entra en mi casa y se va al ayuntamiento y se dona d'alta en el meu domicilio, o sigui, se fa un empadronamiento en mi domicilio y yo lo saco fuera y entro, aquest pot xerrar en contra meva. Sí. Con dos cojones. Sí, pero hay que distinguir una cosa, ¿eh? Es decir, aquí cuando hablamos de inmuebles hay que distinguir el inmueble que es tu morada o las segundas viviendas. En principio, cuando hablamos de tu morada, morada está protegida por varios delitos. Está protegida por el allanamiento de morada, está protegida por el robo en casa habitada, está protegida de varias formas. Con lo cual, tu morada no es el objeto normal de ocupación. Es decir, el delito, es decir, cuando tú dices, oiga, por ejemplo, te vas de vacaciones, pues vuelves y te entran en tu casa. En principio ahí los cuerpos y fuerzas policiales lo sacarán. ¿Por qué? Porque hablamos de un allanamiento de morada, es decir, hablamos de personas que han entrado en tu casa ¿Dónde vivo? Sin autorización previa, con lo cual hay un delito flagrante que se está cometiendo. Con lo cual ese delito se sigue cometiendo cada día que pasa. Por lo tanto, ahí la policía puede actuar y la policía los puede sacar. Otra cuestión diferente es cuando hablamos de las segundas residencias. Por tanto, todo lo que... Perdón que te interrumpa. Por tanto, todo lo que escuchamos sobre prensa de... han entrado ocupas y ahora tienen que esperar que el juez dirima y luego ejecute y tal. Eso es segunda vivienda, entonces. Segunda vivienda o edificios abandonados. Sí, inmuebles desocupados en general, o sea, que no constituye la vivienda habitual de alguien. Una cosa nueva. Claro, que no constituye tu morada. Es decir, tú puedes tener una casa en La Rápita y vas allí los fines de semana. ¿Es tu morada? No, es tu morada cuando estás, pero tu morada en principio es tu casa en Palma, es decir, donde tú haces tu vida cotidiana, etcétera, etcétera. Ahora, tú puedes tener una segunda residencia en la Col de Sant Jordi para ir los veranos o una casa segunda de tus padres, etcétera, etcétera. Ahí es donde se produce el problema jurídico. ¿Por qué? Porque una vez que pasan 48 horas desde que ellos han tomado el inmueble, lo han ocupado, en principio las sentencias más altas en España nos dicen que ahí se ha constituido morada para esta persona y entonces entran en juego ya los principios hay que desahuciarlos, hay una protección
porque ya es su morada y no la tuya. Claro, es decir, ellos han entrado en un inmueble... Pero es mi casa, aunque claro, sea segunda vivienda. Es tu casa, pero ahí entramos en un juego doble. Ya es la disputa entre el derecho de propiedad ¿Y por qué la tienes vacía? y el allanamiento de morada de ellos, porque ya es su morada. Si ya han pasado 48 horas, en principio las sentencias te vienen a decir que, oiga, ya hay que ir a unos procedimientos judiciales para sacarlos. No los puedes sacar de manera inmediata. No sabía lo de las horas tampoco. O sea, Sí. si los pido... Si tú pillas que han entrado esta misma mañana, puedes llamar a la policía coge y los saca. Es decir, les impide que se queden. Más que sacarlos, es que impiden que hagan de su permanencia una morada. Sí. Entonces, no llegarán a constituir morada, por lo tanto, no hay ningún derecho que proteger. Ahora, si pasan ya una semana, tú dices, vas un día, te encuentras a un vecino y dices, oye, el chalet que tienes en Esporlas, que no vas nunca... Oye, resulta que he visto gente allí bañándose en la piscina. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Llegas allí, efectivamente, hay 5 que están allí y te dicen que no los echas ni con aceite hirviendo. Bueno, pues esto es lo que hay. Te tienes que ir por 2 vías. Primero, poner una denuncia penal, que es la vía un poquito más rápida, por un delito que es usurpación de bienes inmuebles. Fíjate que ya no hablamos de allanamiento de morada, hablamos de usurpación de bienes inmuebles. Entonces... ahí entra todo, ahí entra un local, ahí entra un chalet, ahí entra una segunda residencia. Y si no, te puedes ir a la vía civil de un desahucio, se llama desahucio por precario, y ahí Jorge te explicará luego unos problemas que hay con todo esto. La única crítica que yo tengo que hacer desde el punto de vista penal, y ahora Jorge te explicará su parte civil, es que desde el punto de vista penal la gente se cree que cuando pones una denuncia la cosa va muy rápida, la cosa va bastante lenta porque por desgracia la Administración de Justicia no tiene te va medios. por ya, no debe ser el único que lo Y piensa, encima, yo pienso que va lentísimo. El Código Penal lo que ha hecho es agravar la situación. Antes solo había un delito de usurpación de bienes inmuebles con violencia o intimidación, pero es que con pena de prisión me refiero. Pero al final resulta que el Código Penal nuevo ha establecido un delito leve, que viene a ser poco o nada, con una pena de multa de 3 a 6 meses en la modalidad atenuada, o incluso todavía menos. Con lo cual al final tienes que una persona entra en tu chalet, se queda allí, se pega 3 meses, 4 meses, y cuando lo echan le ponen una pena de multa. Claro, una pena de multa a personas que no tienen economía, pues luego vete a cobrarla, y encima una pena de multa que tiene unos plazos de prescripción bastante cortos, al final dices, oye, es que no es que salga barato, es que sale prácticamente gratis, que me quiten mi casa. Y yo como un tonto, pagando una hipoteca, pagando un alquiler, tal. Claro, y esto es lo que... Esto es la injusticia de la justicia. Pero eso se tiene que arreglar desde el punto de vista del legislador. Es decir, el Congreso, el Parlamento, los políticos tienen que cambiar estos artículos. Verás tú es una aberración. Claro, esto es una aberración. Lo que pasa es que hay un problema también social. Hay un problema social de falta de vivienda, un derecho constitucional a la vivienda. Ahí hay una polémica que, claro, esa polémica, el que tiene su chalet y va a los fines de semana y se lo encuentra ocupado, esa polémica le importa 3 pepinos. Dice, hombre, a mí me han jodido y el Estado lo que tiene que hacer es hacer más viviendas de protección oficial para meter a toda esta gente. Porque si no lo hace, al final el perjudicado soy yo. Claro, luego está el tema de los pisos abandonados, de los bancos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí en penal, también te diré que en penal, como decía Jorge, efectivamente hay unas redes organizadas de gente que, claro, que lo que hace es toma estos pisos y los alquila como si ellos fueran propietarios. Ahí ya hablamos de un delito de estafa. Sí. Pero lo que pasa es que cuando tú vas a desahuciar... Claro, aquella persona... Claro, cuando vas a desahuciar a esas personas... Aquí pensando que paga legal... Claro, esa persona es un ocupa. Esa persona no es un ocupa. Esa persona es una persona que tiene un contrato... Con un mafioso. Sí, X, un mafioso o lo que sea, que lo que hace es le cobra cada mes la renta, pero esa señora es una víctima de un estafador. Hay dos víctimas ahí. Claro, hay la víctima del propietario del inmueble y la víctima, lógicamente, que está claro, pero este señor es un ocupa. No es un ocupa. Entonces, ¿qué fue Mechi? Te lo explicará Jorge. No, primero de todo, desahucio por precario. Sí. Explícanos esto. Bueno, de las 2 vías que hay para defenderte de una ocupación en una casa tuya y tal, Daniel ya ha explicado la penal, está la vía civil, que es el desahucio por precario. El desahucio por precario es una demanda para hacer cesar una ocupación de una, o sea, la posesión de
de una vivienda, de un inmueble por parte de alguien que la usa sin ningún tipo de título y sin pagar ningún tipo de cantidad. Por eso es lo que se llama precario. Precario es el uso de algo, de un inmueble, sin pagar renta ni merced, dice la ley, o sea, sin pagar nada, sin pagar gastos, sin pagar ninguna renta. Entonces, el instrumento civil es interponer una demanda de desahucio. Las demandas de desahucio, que normalmente se usan pues para cuando te dejan de pagar la renta y tal, también hay una vía que es desahucio por precario, que es cuando alguien está ocupando un inmueble de tu propiedad sin pagar nada, pues le puedes echar. En un primer momento, cuando las redes estas de ocupas se organizaron un poco, claro, la ley no está prevista para este tipo de cosas. Este es un fenómeno que más o menos ha surgido, se ha extendido en los últimos años. Veía yo una estadística del 2011 al 2015, se aumentó en un 300% el caso de ocupaciones denunciadas. Y claro, la ley de enjuiciamiento civil no preveía esta posibilidad y regulaba el desahucio por precario, pues eso, pues cuando tú le dejas la casa a tu hijo, que viva sin pagarte nada y luego le quieres echar, pues esto es un precario. Entonces, para aplicar este procedimiento a los ocupas, pues en un primer momento la ley había sentencias que no lo permitían, porque te decían que no era... La ley dice expresamente cuando a las personas que tú les has cedido en precario. Claro, a una ocupa tú no le has cedido nada, el ocupa se ha metido. Entonces, en base a este texto literal de la ley, pues había sentencias que no te admitían ni siquiera tramitar la demanda. Esto, gracias a Dios, ha cambiado y ahora sí que se tramitan los desahucios por precario contra ocupas. Otra dificultad que tenía este tipo de procedimientos es que la ley de enjuiciamiento civil te exige que tú identifiques a la persona a la que demandas. Claro, tú si no conoces a quién ha entrado en tu inmueble, tampoco lo puedes identificar. Y había también serios problemas con esto porque había juzgados que ni te admitían a tramitar la demanda porque tú no identificabas a quién estabas demandando. Esto también se ha superado porque se ha interpretado un poco extensivamente la ley, cuando habla de que tú, si pones todos tus medios para identificar a la persona a la que demandas, es suficiente. Y ahora sí que se puede tramitar estos desahucios por precario contra los ocupas. De hecho, hay una proposición de ley que se está tramitando que intenta todavía agilizar todavía un poco más este tipo de desahucios contra ocupas, incluso estableciendo la posibilidad de que cuando se le notifique la demanda ya te devuelvan la posesión. Esto no sé si saldrá adelante o no, porque se han presentado enmiendas a esta proposición de ley que la desdibujan totalmente. De hecho, proponen ahora que en vez de recuperar la posesión inmediatamente, se estudie si las personas que viven en esa vivienda ocupada están en situación de exclusión social, y si lo están, no se podrá desahuciar hasta que la Administración no les haya conseguido un sitio para vivir, lo cual alargaría muchísimo más. Exacto, un procedimiento de desahucio que tiene que ser breve entre comillas, porque en un procedimiento judicial breve es relativo, pero estamos hablando a lo mejor de unos 4 o 6 meses. Pues si se aprobase esta enmienda, pues estaríamos hablando de años, porque hasta que la Administración consiguiese volver a alojar a estos... Un WhatsApp que nos ha mandado, que creo que es importante, yo creo que viene a colación ha hecho una mezcla de asesinatos y viviendas y herencias y cosas, y quiero preguntároslo. A ver si lo entiendo bien, si afecta... A la hora de heredar, que alguien intente matarte, ¿esto afecta? Sí. O sea, mi hijo. Sí, afecta. Es una... Me mata y es mi heredero legítimo. Sí, es una causa de indignidad para suceder. O sea, tú no puedes suceder a alguien... Indignidad, incapacidad para suceder. O sea, porque iba a decir, indignación también. Sí. Además, no hace falta que te mate. Acércate al micro. Basta que intente matarte, ¿eh? Sí. Basta el intento. Tú eres mi hijo y te acercas con un destral. Bueno, se lo explicará Jorge porque es su materia, no me quiero meter. Sí, lo que pasa es que tiene que haber una condena, o sea, tienes que estar condenado por sentencia por haber atentado contra la vida o algunos otros delitos de integridad física y sexual también. De tu eso te hace incapaz para heredar. O sea, no puedes ser considerado heredero de la persona a la que has intentado matar. Claro, te vas al notario y dices, mire, como pasó esto, ahora te desheredo. Ni la legítima. Ni la legítima. Suponiendo que es un hijo, ni la legítima. Nada. Es que la gente habla muy fácilmente de me han desheredado. No, desheredarte es... La gente lo interpreta cuando le dejan lo justo que dice la ley. Eso no es desheredarte, eso es dejarte lo mínimo. Lo mínimo, ya está. Ahora, desheredarte tiene que ser un supuesto legal
de este tipo, con lo cual ocurre con muy poca frecuencia. Más cosas. Quedan 8 minutos. Desperfectos. No, desperfectos no. Tenemos un ocupa en casa. No, hemos quedado que no lo podemos sacar afuera. Tenemos que seguir manteniendo la luz, el agua, o se puede cortar para hacer disputa. En caso de que fuera una segunda vivienda, es que no, esto lo han encontrado con luz, lo han encontrado con agua y demás. Bueno, aquí... También aquí la gente se queja mucho. Es que me han ocupado y me toca pagar el agua, me toca pagar la luz. Sí, es que aquí entramos en un terreno un poco pantanoso, que es de estas partes surrealistas que tiene el derecho. Yo como vosotros estoy descubriendo un mundo. Hay delitos como el ejercicio arbitrario del propio derecho y coacciones y tal que se pueden encuadrar en este tipo de supuestos. Pero bueno, Daniel... Mira, hay el problema principal al que se enfrenta alguien que tiene un ocupa en un inmueble suyo es la desesperación, es decir, la desesperación de la lentitud de la justicia que te lleva a veces a cometer errores. Entonces, cuando tienes, claro que dices, oye, yo le tengo que pagar la calefacción y le tengo que pagar el aire acondicionado y le tengo que pagar una factura de 300 euros, bueno, no tienes que pagarlo. Sin embargo, aquí se mezclan dos cosas. Tú tienes un contrato de suministro con una compañía eléctrica, la cual no es, o de agua, que no es culpable que tú tengas allí gente. Entonces, tú puedes dejar de pagar, efectivamente. Puedes dejar de pagar, que no es lo mismo que cortar la luz. Cuidado. No es lo mismo si dejar tú de pagar haces, que claro, esa palanca. Claro, no es lo mismo. No, bajar la palanca. No es bajar la palanca. Es anular la domiciliación bancaria. Es decir, tú tienes un contrato... Yo no puedo... No puedes cortar el suministro. No, porque se entendería como un acto de coacción. Entonces, los actos que... De hecho, lo sería. Coactivos, tienes un delito. Es decir, encima de perro apaleado. Claro, tú dices... Claro, entonces tú dices, hostia, encima le tengo que pagar a este tío la luz. Ya. No, y si se la corto, le voy a tener que indemnizar. Si yo entiendo que lo que te pide el cuerpo es ir y sacarlo, hostias. Es lo que te pide el cuerpo. Pero... No, es que luego te contaré un caso. Claro, pero la gente, ¿qué hace? La gente coge y dice, no. Bueno, pues le corta la luz, porque ya la indignación te viene cuando te llegan facturas de 300 euros. Dice, hostia, yo en mi casa apago la caldera y vamos justitos y este lleva la calefacción a tope. No. Tú lo que puedes hacer es dejar de pagar. Entonces, si la compañía eléctrica, si la compañía de agua corta el suministro por impago, entonces tú no serás responsable de esa coacción. Quiero decir, tú no estás obligado a pagar esas facturas. Tú dices, que mire, hay gente dentro que está abusando, yo no voy a pagar más. Coges y das de baja la domiciliación bancaria y dices, yo no voy a pagar más. No pasa aquí, Aquí no, tú no habrías hecho algo para putear. Simplemente te niegas a pagar el consumo de otro. Bien. Entonces, ese acto en principio, no se entendería como un acto coactivo y por lo tanto, yo entiendo que sería muy discutible en un juicio que te pudieran condenar como propietario que no ha querido pagar las facturas del ocupa. Ahora, tiene que ser que no haya una hojita de baja de Endesa en la que ponga que me den de baja el contador y arranquen el de la pared. No, el problema viene cuando tú has hecho esto creyendo que te vas a ahorrar un dinero para no pagar las facturas, le cortan la luz, efectivamente, aunque no sea instancia tuya porque tú no has pagado, y después resulta que las compañías eléctricas te dicen, bueno, muy bien, ya se ha ido el ocupa, fantástico, pues ahora usted para volver a ponerle yo la luz, le voy a cobrar X, 300, 400, 500 para poner otra vez el contador, más me tiene que pagar, si no le doy luz, todo lo que debe, lo que dejó de ver el ocupa. Con lo cual, al final, acabamos en el mismo sitio. El pescado que se conocemos de la cola. La solución, ¿cuál es? Sí, es así. La solución a todo esto tendría que ser la misma que cuando a ti te paran con el coche y vas bebido. ¿Que la pusiste aquí de ejemplo? Que no te dejan seguir conduciendo. Te dicen, oye, usted va bebido, usted se va detenido. Usted no sigue conduciendo, porque si sigue conduciendo, sigue cometiendo el delito. En cambio, curiosamente, de los ocupas decimos que es un delito de usurpación de bienes inmuebles. El delito de ocupación es el delito de llamado de usurpación de bienes inmuebles. Pero curiosamente va la policía, los identifica, pero no separa el delito. El delito se sigue cometiendo cada día que están allí. Pero fíjate qué diferencia. En una alcoholemia nos lo llevamos detenido para que no siga conduciendo, es decir, para que no siga cometiendo el delito. Pero en un delito de usurpación de bienes inmuebles que están cometiendo un delito, los dejamos que sigan cometiéndolo. Esto no tiene ningún sentido, desde mi punto de vista. Lo que tienen que hacer es decir, oiga, usted lo saco de aquí porque está cometiendo un delito. Lo comete hoy, lo comete mañana y lo comete pasado. Lo que pasa es que como ahí se mezclan cuestiones civiles y el derecho constitucional a la vivienda y se mezclan otras cuestiones, yo creo que por eso, en este tipo de materia, los políticos, que al final son los que hacen las leyes, no han querido decir, oye, se acabó con esto, esto se entiende que es un delito
permanente que se sigue cometiendo cada día, por tanto que la policía vaya y lo saque el mismo día, a la semana, etcétera, etcétera. Pero sería la solución, pero no lo hacen. Chicos, me están comunicando una noticia, andan a acabant. Jorge, una preguntita más. ¿Y si los ocupas nos hacen daños en nuestras casas? Pues en teoría tú tienes acción para luego reclamarle los daños que te han hecho, pero es lo que comentaba antes Daniel. El perfil de esta gente, de estos ocupas, no suele ser gente que sea solvente como para responder. De hecho, están ocupando por ello motor, ya no van para allá. Y aunque tengas acción para reclamar, pues muchas veces te quedarás con la acción, pero sin obtener reparación de los daños. Y el delito de daños, además, está previsto pena de multa. Quiero decir que al final, en el tema de ocupas, acabamos siempre en todo lo mismo. La usurpación es pena de multa y el delito de daños es pena de multa. Pero esto se tiene que arreglar desde el legislador. Los abogados y los ciudadanos no lo podremos arreglar. Més informació, qualsevol dubte que tingueu, ja ho sabeu, Bufete, Capellà, Abogados, telèfon 971 20 60 50 o la seva plana web, molta més informació. Jorge Costa, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Han quedado la mitad de temas, pero es que entre preso permanente, que además esto pica ahí muchísimo en estos momentos. Y te diré una cosa, a mí me has convencido. No por tu manera de pensar, sino por el hecho en que creo que puede pagar más pena una persona que no tenga pena de prisión permanente revisable que una que la tenga. Luego te lo explico porque ya no tengo tiempo, pero me he dado cuenta hoy que uno puede pagar más pena sin prisión permanente que con esta prisión rara que tenemos en España. Te has iluminado hoy. Me he iluminado. Ya te la tormenta tropical. Debe ser mi calva que... No, tu barba. Que brilla mucho. Aquí te la has cortado un poco demasiado. Sí, puede ser. Gràcies, de veres que sí. Senyores i senyors, són les 12, quasi en punt. Arriba Està Libre. I un servidor, ara en sèrio, setmana de vacació amb vos desir, el millor que us enyoraré molt. Veiem dia 17 d'abril puntuals, aquí, en